Quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Preservando el matrimonio. No es perseverando en el matrimonio, es preservando el matrimonio. En Hebreos capítulo 10, versículo 39, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la Biblia de la siguiente manera: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. No sé cuántos tengan ahí la Nueva Versión Internacional, así dice: nosotros como parejas no debemos de ser de aquellos que se vuelven para atrás. ¿Sabe de algún matrimonio que se volvió para atrás? Y no solamente se vuelven atrás, sino que se separan, se divorcian. Pero todo matrimonio cristiano, y dije matrimonio cristiano, tiene y debe de mantener la responsabilidad de la preservación del matrimonio. Es una responsabilidad. Es un reto que tenemos por delante los matrimonios. Y esa preservación del matrimonio está en función del pacto y de los votos que un día la pareja hicimos ante un altar, de acuerdo al mandamiento de Jesús, cuando dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Estoy leyendo Mateo 19:5. Si lo busca ahí en su Biblia, usted lo va a confirmar. Dijo Jesús entonces: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero escuche lo que dice el versículo 6. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó. Yo le pregunto a los matrimonios cristianos que están el día de hoy aquí: ¿cuántos matrimonios tú conoces que se juntaron, hicieron ese pacto ante un altar, pero el día de hoy ya están separados? Porque los problemas, las situaciones difíciles, cualquiera que sea, las tentaciones, vinieron a la vida de él o de ella y separaron lo que Dios juntó. La palabra juntar aquí se traduce de la siguiente manera: se traduce unir, lo que Dios unió. También se traduce lo que Dios ató, amarrar, sujetar, como se sujeta el yugo ante las bestias que sirven para arar el campo. El yugo es el instrumento que se le ponen a un par de bestias. No sé cuántos conocen ese yugo, pero se lo atan, se lo amarran para sujetar a esas dos bestias y que puedan servir para arar el campo. Esa es más o menos la figura que da la traducción de juntar. Entonces, lo que Dios juntó, lo que Dios amarró, lo que Dios unió, lo que Dios sujetó, lo que Dios ató, dice: no los separe el hombre. Y aquí la palabra separar, la palabra del griego separar es chorizo. De veras, así es. Chorizo. Y chorizo se traduce poner un espacio entre uno y otro. ¿Se fija cómo están los chorizos? Algunos son de una sola pieza, pero hay algunos que tienen varias partes. Hay una separación, ¿verdad?, entre uno y otro. Entonces, separar se traduce a hacer o poner un espacio entre el uno y el otro. Separar también habla de alguien que se aleja, se va, renuncia a sus responsabilidades como varón de la casa o mujer de la casa, se aparta de la responsabilidad matrimonial. Entonces podemos leer el versículo que Jesús dijo: así que no son ya más dos, sino una sola carne.
Por tanto, lo que Dios juntó, unió, ató, sujetó en yugo, no lo separe, no ponga espacio entre uno y otro, no lo aleje ni lo aparte el hombre. La pregunta es, ¿qué es lo que el día de hoy está haciendo el hombre? Se están separando, el hombre y la mujer. Y el día de hoy se ha vuelto ya tan común la separación de las parejas, aún lamentablemente parejas cristianas, a través de los divorcios, muchos de ellos sin causa. Simplemente porque ya no se aman, dicen ellos. O ya no hay una compatibilidad en el carácter. Nos vamos a divorciar. O por otro lado, como Jesús dijo, por la dureza del corazón de uno o de otro. Y no se preserva el matrimonio. La palabra preservar significa proteger, significa amparar, significa defender. Escuchen esto, varones. Tenemos la responsabilidad como cabezas del hogar de proteger el matrimonio, de preservar, de amparar, defender el matrimonio, resguardar la familia tan afectada el día de hoy. También la palabra preservar se traduce prevenir contra algún daño, cualquiera que sea, algún daño que venga a traer una separación en tu matrimonio. Y el día de hoy esta sociedad ofrece bastante, que está tratando de ayudar a la separación de los matrimonios. Entonces, preservar, proteger, amparar, defender, resguardar. En este caso, el matrimonio, que vuelvo a repetir, está siendo tan fuertemente atacado de diversas formas. Yo quiero preguntarles a algunos de ustedes, ¿cómo tú te das cuenta que el matrimonio hoy en la actualidad está siendo atacado? Alguien que me pueda decir, por favor. Voy a estar haciendo algunas preguntas porque creo que en una reunión como esta, con la experiencia que todos tenemos desde 1 año hasta 30 años, que por ahí alguien tiene más de 30 años de casado, podemos autoalimentarnos y enseñarnos unos a otros, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú has visto o de qué formas o maneras tú has visto que el matrimonio ha estado siendo dañado? A través del adulterio, ¿sí? A través de la economía. Fíjense cómo el día de hoy un problema que ha llevado a la separación de los matrimonios es la situación económica. Qué lamentable es que matrimonios el día de hoy se estén separando por dinero, ¿sí? La sociedad ha desvalorizado el matrimonio, el concepto real del matrimonio. O sea, ya ahorita se casan y se dan en casamiento y se divorcian como se quitan, cambian de mujeres como cambiar de calcetines, ¿verdad? Es muy triste, hay muchas diversas formas en las que el matrimonio está siendo afectado. Dice la Biblia en Proverbios 2:8, no lo busques, se lo leo rápidamente. Dice que Dios es el que cuida el camino de los justos. Estamos hablando de una relación matrimonial. Vamos entonces a decir que Dios es el que cuida el camino de mi matrimonio, la senda que lleva mi matrimonio, y protege la senda de los que son fieles, matrimonios fieles. Si ustedes creían que ser infiel es solo un problema de hombres, quiero decirles que están totalmente equivocados. Porque el día de hoy se piensa que solamente los hombres son infieles. Los que conocen dicen que la brecha que antes existía entre el porcentaje de hombres y mujeres infieles, el día de hoy esa brecha se está haciendo cada vez más cerrada. Se está cerrando cada vez más. De tal forma que va a llegar un tiempo en el que la infidelidad va a ser algo tan común como la homosexualidad y el lesbianismo el día de hoy.
algo tan común que la gente ya ni lo va a tomar en cuenta. Déjeme leerle algo que descubrí por ahí, que no es nada extraño para nadie. Nadie sabe con exactitud cuántas mujeres casadas han sido infieles, pero los casos que por alguna manera se registran, dicen las estadísticas que de 50 o 60 de cada 100 mujeres, escuche esto, 50 o 60 de cada 100 mujeres le han sido infiel a su esposo. La relación que hay entre la infidelidad entre la mujer y el varón ya es muy mínima. La estadística dice que de 60 o 70 de cada 100 hombres que son infieles, 50 o 60 mujeres practican la infidelidad también. ¿Se fija cómo se está cerrando la brecha? El día de hoy, en medio de esta sociedad en la que muchos llaman una sociedad posmoderna, en la que se nos anima a tener una mente tan abierta, como la ciencia y la tecnología ha avanzado, pues también los matrimonios deben avanzar. Y muchas de las recomendaciones de la psicología y de los científicos hablan que para que haya una buena y satisfactoria relación sexual hay que ver pornografía. Lo tremendo y lo triste es que muchos lo están haciendo. Eso es lo tremendo. Porque dicen ellos, vivimos en una sociedad posmoderna. Pues ¿en qué siglo vives? No seas tan anticuado, no seas tan anticuada. Necesitas empezar a descubrir formas en las que puedas llevar adelante tu relación matrimonial. Al cabo, en el matrimonio todo se vale. Yo pregunto, ¿en el matrimonio cristiano todo se vale? Aquí está en la Biblia lo que usted y yo podemos hacer en el matrimonio. Lamentablemente, el día de hoy, una mujer que no está satisfecha con su relación actual tiene las mismas oportunidades y busca las mismas oportunidades y posibilidades de serle infiel a su varón. ¿Por qué? Porque hay un marcado concepto de igualdad entre la relación del hombre y la mujer casados. Un concepto de igualdad a tal grado que lo han desvirtuado. No solamente lo han desvirtuado, sino han violado la responsabilidad del orden establecido por Dios para la familia, que está establecido aquí en la Biblia. Dicen, todos somos iguales. Y ese concepto de igualdad se ha metido al hogar, a la relación matrimonial. Y la esposa, que entre otras cosas lleva muchas responsabilidades en el hogar, luego empieza a argumentar, somos iguales, tú y yo somos iguales. Déjeme decirle que delante de Dios todos los seres humanos somos iguales, todos sus hijos somos iguales, pero escúcheme bien, como Dios es un Dios de orden, estableció también un orden para la familia. Pero ese orden para la familia, vuelvo a repetir, se ha desvirtuado y se ha violado ese principio, ese orden. ¿Qué es lo que ha provocado el día de hoy esa violación de la responsabilidad del orden que Dios ha establecido en la familia? Pues ha provocado que hoy por hoy la mujer sea quien asuma la mayor parte de las responsabilidades del hogar cristiano y realmente o reclame tener también el derecho a ser feliz, dice ella. Como somos iguales, tengo el derecho a ser feliz. Vamos a ver en la Biblia cómo el Señor ha establecido ese orden. Abra su Biblia en 1 Corintios 11. Y si a usted, varón, le gusta subrayar su Biblia, este es un buen versículo para que usted lo subraye. 1 Corintios capítulo 11. Y versículo 3. Mira lo que dice Pablo, hablando acerca del orden de Dios. Dice, pero quiero que sepan. Lamentablemente hoy muchos saben cuál es el orden de Dios para la familia, pero de manera deliberada prefieren violarlo. Sí, yo sé que hay un orden que Dios estableció.
pero no me interesa. Ignoran el orden de Dios. Entonces Pablo recuerda y les dice, quiero que sepan, esto es desde luego una palabra para matrimonios cristianos. Quiero que sepan, cristianos, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza del varón, mujeres? ¿Quién? La pregunta es, ¿Cristo es el que reina en la vida de tu varón? Cada quien sabe, cada mujer sabe. Porque yo lo he mencionado en otras ocasiones. El día de hoy hay tanta lucha en el hogar entre la autoridad de la esposa con el esposo, que se convierte precisamente en una lucha de poder. Porque saben que hay un orden establecido en la Biblia, pero la mujer quiere ser la cabeza, asumiendo responsabilidades que no le corresponden, ¿verdad? Entonces, Cristo es la cabeza del varón, pero déjenme decirles, si el varón no está sometido a la cabeza del varón, está violando ese orden. Por lo tanto, le va a costar mucho trabajo, muchos problemas que su esposa se someta a usted, si usted no está sometido a la cabeza que es Cristo. Yo creo que ninguna esposa tiene ningún problema en someterse a su marido, siempre y cuando el marido esté sometido a Cristo. Y cuando la Biblia dice sométete a Cristo, pues tú dices, ¿dónde está Cristo? Aquí está en la Biblia. Aquí están sus principios, sus mandamientos, sus instrucciones, para que usted y yo como varones nos sometamos a ellas. Al someternos obedientemente y voluntariamente a los principios de Dios, de esa manera y en ese sentido, estamos preservando el matrimonio, para que lo que Dios juntó no lo separe el hombre ni los problemas. Después de preguntar, de leer y de investigar una persona o una compañía por ahí que hacen estadísticas, después de que investigaron por diferentes medios, desarrollaron una lista de las razones más comunes que motivan a una mujer a ser infiel. Vamos a considerar solamente 5. La lista, cuando yo la vi en el internet, la acabo de ver en estos días que estaba estudiando esto, cuando yo vi esa lista, está impresionante, ¿eh? Yo solamente saqué 5, ¿eh? Ahora, estas son algunas de las razones, vuelvo a repetir, más comunes por las cuales las mujeres le son infiel al varón. Pero puede darse el caso que sea la situación de un varón también. Causas comunes por las cuales un varón le es infiel a su esposa. Vamos a ver algunas de ellas. Desde luego, repito, se está refiriendo a las causas por las cuales la mujer le es infiel al varón. Número 1. La causa número 1, muy común, es porque ellas se sienten ignoradas. Las mujeres del hogar cristiano, muchas de ellas se sienten ignoradas. Por el hecho de que las mujeres de hoy tienen que balancear muchas responsabilidades en el hogar. Díganme ustedes si no es cierto. La mujer trabaja, en muchos de los casos, por lo menos de esta congregación. La mujer trabaja, pero después de que trabaja, tiene que atender a los hijos, tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que hacer comida, tiene que cuidar y asear la casa. ¿Qué más, mujeres? ¿Qué más es lo que tienen que hacer? Una mujer que trabaja, ¿qué es lo que hace? Mencióneme algo más que a mí se me escapó. De las mujeres que trabajan aquí y que están aquí. ¿Qué más haces? Ayudar a la tarea con los niños. ¿Qué más? Preparar al día siguiente ropa, uniformes para que el niño vaya otra vez a la escuela o los niños vayan. Y más cuando tienen 8 o 10 hijos. Se supermultiplica el trabajo para la mujer que trabaja y todavía tiene que atender los asuntos del hogar. Preparan el lonche de los hijos, también del varón que se va a trabajar. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Algo se me escapó por ahí? Llevarlos a la escuela. ¿Qué más? Cuidar de ellos cuando se enferman. ¿Sí?
Bueno, todo este cúmulo de actividades, muchas de las mujeres cristianas del día de hoy se sienten ignoradas porque no reciben el reconocimiento por todo lo que hacen. Y déjenme decirles, varones, que para la mujer es primordial sentirse amada, aceptada, halagada y que se le aprecie de forma especial lo que hace en el hogar. ¿Y sabe cuál es el problema? Uno de los problemas que han causado el divorcio en las parejas cristianas es precisamente ese sentimiento de la mujer, se sienten ignoradas. Cuando una mujer empieza a sentir que no está recibiendo el reconocimiento y el agradecimiento que ella merece por parte del esposo, que en base al falso argumento de que dicen, es que esa es su responsabilidad. ¿Ha escuchado eso? Yo pregunto, ¿la mujer es responsabilidad de que la mujer trabaje? Y este principio está establecido desde el Génesis, ¿eh? Desde luego, todo tiene su balance, ¿verdad? Pero desde el Génesis se estableció que el hombre sería el responsable del trabajo y trabajaría con el sudor de su frente, ¿verdad? Y la mujer daría a luz a sus hijos con dolor. Diferentes responsabilidades. Pero cuando una mujer no se encuentra con ese agradecimiento que merece, vuelvo a repetir, bajo el falso argumento de muchos machos mexicanos, dicen, no, pues esa es su responsabilidad, para eso está en el hogar, para eso está en la casa, para que haga de comer, para que lave los platos, para que lleve a los niños a la escuela, para que les haga de comer y además para que me atienda. Esa es su responsabilidad. Mientras el varón está ahí en la televisión mirando el partido de fútbol. Ahí es cuando posiblemente la esposa empieza a buscar el cariño, el aprecio y el agradecimiento por otro lado. Están muy serios, varones. Uno de los factores claves que habla este estudio y un consejo que dan es hablar, es decir, mejor dicho, tener un buen nivel de comunicación. ¿Sí? Un buen nivel de comunicación. Acuérdese que estamos hablando de las causas más comunes por las cuales una mujer le es infiel al varón. Entonces, el mismo estudio recomienda comunicación. Pero a la comunicación a la que se está refiriendo no es a la comunicación que muchos adoptamos cuando llegamos al hogar y nos comunicamos diciéndole a la esposa, ¿qué hiciste de comer? ¿Pagaste el recibo de la luz? ¿Llevaste a los niños a la escuela? ¿Fuiste a la junta de los niños? ¿Ayudaste a los hijos a hacer la tarea? Ese es el tipo de comunicación que en muchos matrimonios hay el día de hoy. Estamos hablando de una comunicación, de una conversación que tiene que ver con, no solamente con las responsabilidades que ella tiene en su hogar, sino una conversación que tiene que ver con expresarse mutuamente lo que hay en el corazón, que a veces no lo hacemos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el día de hoy? ¿Cómo están nuestros hijos? Etcétera. Una comunicación que tenga un buen valor, ¿verdad? Entonces, número 1, se sienten ignoradas, ¿verdad? Si es tu caso, a poner atención, varón, ¿verdad? Número 2, ¿seguimos adelante o le paramos ahí? ¿O cambiamos de tema? Número 2, eso es muy importante también, ¿eh? Otra de las causas más comunes que habla el estudio, por qué las mujeres le son infieles al marido, es porque se sienten sexualmente usadas y por ende se sienten insatisfechas. Aunque ustedes no lo crean, así es. Y esto déjenme decirles que no tiene que ver
con la frecuencia o la constancia con la que se desarrolla la relación sexual. Esto tiene que ver con la relación sexual que se ha venido a convertir algo monótono y una mera satisfacción de los deseos de la carne. A eso se refiere. Porque alguno pudiera pensar, qué raro, tenemos relaciones sexuales 3 veces a la semana. Creo que la estoy atendiendo sexualmente como debiera. Déjenme decirles que aún si una pareja está teniendo sexo regularmente, la monotonía y la mera satisfacción de la carne vienen a convertirse en una relación que mata la pasión y las ilusiones de su esposa, porque se sienten usadas y se sienten insatisfechas. La rutina, este es otro de los elementos que pueden hacer que las mujeres se sientan que no están realmente disfrutando la relación sexual. Y tenemos que hablar de esto porque, pues, es importante, porque a veces son factores que también provocan divorcio, la insatisfacción sexual de él o de ella, ¿verdad? Hay parejas el día de hoy tan metódicas y tan ordenadas que en la relación sexual hacen su propio calendario de actividad sexual. ¿Cómo es esto? Marcan en su calendario las veces que tienen que hacer su relación sexual, a tal grado que cuando les llega la hora o les llega el día, de forma muy vacía y muy insignificante, en la mañana que el varón se va a trabajar, le dice a la esposa, solamente te quiero recordar que hoy nos toca tener sexo. Así está la cosa. Por lo tanto, entonces esto crea que la esposa se sienta solamente usada y por ende, vuelvo a repetir, insatisfecha. Esta es la segunda causa por la que las mujeres el día de hoy le están siendo infiel al esposo. Puede ser el caso de algún varón también, ¿verdad? Y ellas se sienten usadas, se sienten insatisfechas porque el varón rehúsa tomar en cuenta las necesidades básicas de la mujer y poder indagar, investigar el por qué ella se siente insatisfecha. Entonces, cuando esto sucede, la esposa empieza a buscar aventuras amorosas por ahí. Una de las reuniones pasadas, yo les daba también algo que investigué por ahí en el internet. El día de hoy ya hay sexo virtual y sacaban ahí el testimonio de una mujer que dice que desde que empezó a tener sexo virtual su vida cambió completamente. Qué tremendo, ¿eh? Pero es que estamos en una sociedad posmodernista, ¿verdad? En la que ya todo se vale. Es muy importante que haya un adecuado diálogo en cuanto a la relación sexual, ¿sí? Que haya una excelente comunicación, con el fin de que se puedan complacer sexualmente el uno y el otro, y se puedan complacer no solamente en el área física, sino en el área emocional y sentimental, para que entonces se pueda preservar el matrimonio. Número 3. Otra de las causas por las cuales las mujeres le están siendo infiel al esposo es por el hecho de que el ego o el yo de la mujer necesita un estímulo. Un estímulo. Para la mayoría de las mujeres, por no decir todas, les es muy importante y necesario tener la afirmación y la confirmación por medio de hechos de que el esposo la hace sentirse amada. No solamente, vuelvo a repetir, con palabras, sino con hechos, ¿sí? Porque estamos hablando de que el sentimiento, el yo, los sentimientos, las emociones de la mujer necesitan un estímulo, ¿verdad? Entonces, es importante que ellas puedan sentirse amadas.
Es importante que ellas todavía se sientan sexys. Voy a usar esta palabra aunque no es muy adecuada. Permítame usarla para que me entienda. Y ellas necesitan también saber que siguen siendo bellas, que sigue siendo la esposa que tú conociste cuando era tu novia, con toda la capacidad y el potencial para continuar atrayéndote a la buena relación matrimonial. Esto ayuda a preservar el matrimonio. Hay esposos tan crueles que el día de hoy le están diciendo a la esposa: mi amor, hace tanto tiempo que no te haces nada. Y la esposa empieza a sentirse bien. Sí, no te haces nada, sigues igual de gordita. Te estás descuidando como tu mamá. O sea, primero la levantan y luego la pisotean. Pero esa es la crueldad de muchos esposos el día de hoy. Y yo conozco muchos. Cuidado, varones, con ese tipo de expresiones. Porque cuando no existe un buen estímulo de los sentimientos y de las emociones de tu esposa, el sexo y la relación extramarital puede ser para ellas una manera fácil, pero también muy carnal y muy rápida de aumentar su autoestima. Eso es lo que está pasando. Muchas mujeres el día de hoy, o algunas mujeres, estoy hablando mujeres cristianas, algunas mujeres pretenden arreglarse de diferentes maneras, tratando de atraer la atención de los hombres, pero el asunto es que están tratando de atraer la atención de los hombres porque necesitan, el fondo del problema es que necesitan sentirse amadas, necesitan sentir que todavía son bellas. ¿Por qué? Porque el varón se le olvida decirle a la esposa un piropo. Qué hermosa vienes el día de hoy. Yo le dije a mi esposa: oye, qué hermosa vienes el día de hoy. Algunos a lo mejor le dijeron: ¿así te vas a ir? Todo este panorama, estos 3 puntos que hemos visto hasta el día de hoy, da motivo para la cuarta causa. La cuarta causa más común por la cual mujeres están siendo infieles al esposo es cuando ella dice: ok, pues ahora va mi turno, es la hora de la venganza. Y especialmente cuando el esposo le fue infiel a ella y ella se dio cuenta, desde luego, o le engañó en cualquier otro asunto, quizá en el asunto del dinero, diciéndole: gano $3,000 cuando en realidad ganaba 10,000. Estoy exagerando, ¿verdad? O tal vez los ganes. Pero de repente ella se da cuenta y le dice: oye, tú me dijiste que ganabas $3,000, por eso me metí a trabajar. Entonces, cuando la esposa se siente engañada de esta manera, busca, tarde o temprano, la venganza. ¿Por qué? Porque se sienten ignoradas, se sienten sexualmente usadas, ¿sí? Entonces están buscando las maneras. Porque todo ese tipo de actitudes y comportamientos de nosotros como varones, cuando no se arreglan ese tipo de cosas, ¿sabe lo que sucede? Se vienen a convertir como en un costal de asuntos que ellas van guardando ahí, como un baúl, donde ellas están guardando todos sus sentimientos y sus emociones lastimadas. Entonces, cuando él la engañó sobre cualquier otra cosa, la mujer puede sentirse entonces con la autoridad de desquitarse y pagarle con la misma moneda, también basada en el falso argumento de la igualdad. La igualdad que se ha creado y que aún el día de hoy los mismos psicólogos y amigos, el compadre o la comadre, le dicen: pues si él te engañó, hazle tú lo mismo. Tienes derecho a ser feliz. Y ahí va la esposa, buscando ser feliz. Probablemente el engaño o el haber defraudado la confianza sucedió hace muchos años. Sin embargo, fue un daño que fue causado en el corazón de la mujer, pero que todavía sigue ahí herido. Entonces es cuando ella empieza a buscar la venganza
empieza a buscar represalias mucho tiempo después y a veces cuando menos el varón lo espera. Si quieren le paro ahí. Llevamos 4. ¿Quieren escuchar la otra? Bueno, pues cuando la esposa se siente ignorada, número 1, se sienten ignoradas. Número 2, se sienten sexualmente usadas e insatisfechas. No hay estímulo en los sentimientos, en las emociones. Ella busca la hora de la venganza. Escuchen esto, varones. Se va perdiendo el interés el uno por el otro. Esa es la quinta causa por las cuales las mujeres el día de hoy le están siendo infieles al esposo. Hay mujeres que pensaron que cuando se casaron con el príncipe azul de sus sueños. Y dijeron, ahora sí me saqué la lotería con este tremendo varón. Es mi príncipe azul. Y cuando de pronto empiezan ya en la relación matrimonial y empiezan a surgir las realidades del compañero con el que te casaste, que ya desde luego no estás en la etapa del noviazgo, te das cuenta que es un enojón. Nos damos cuenta que es como su padre, o la mujer se da cuenta, eres como tu papá, igual de corajudo. Algunas otras mujeres se decepcionan tanto porque pensaron que era bien trabajador y resulta que es un flojo, que no le gusta trabajar. Algunas mujeres se están riendo, aquí las veo a todas. Luego de repente se dan cuenta que el príncipe azul que les llegaba ahí todo perfumadito y bien arregladito, resulta que ahora en la relación matrimonial es un completo desorganizado. Deja los zapatos por allá, deja las cosas por allá, todo lo deja por ningún lado. Algunas otras mujeres se dan cuenta que ese príncipe azul con el que se casaron, de repente no solamente le huele la boca, le huelen hasta los pies. Dicen, wow, no pensé. También algunas se dan cuenta que el príncipe azul con el que suponían haberse casado es poco motivador y no ayuda al estímulo de los sentimientos, como mencionaba hace un momento, pero también es indiferente. ¿Qué más, mujeres? ¿De qué otras realidades te has dado cuenta? Mejor ahí lo dejamos porque podemos meternos en problemas, ¿verdad? Solamente es para que ustedes y yo reflexionemos en esto y meditemos en esto y consideremos. Si su varón no le muestra interés en la aplicación de los principios que establece la Biblia y que son los que rigen la vida matrimonial y que, vuelvo a repetir, ayudan para la preservación del matrimonio, una mujer en una actitud carnal puede empezar a buscar una conexión fuera de su matrimonio. Alguien que la haga sentirse amada, alguien que la haga sentirse halagada, alguien que la aprecie, alguien que le diga, qué bella eres, qué elegante te ves, qué guapa te ves. Tengo por ahí otro estudio, en su momento voy a sacar por ahí. Estaba leyendo una nota por ahí. 15 cosas que las mujeres que trabajan no deben usar en su trabajo. Hablando del vestido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque hay varones casados que nomás andan viendo a ver dónde pegan el chicle, como dicen los jóvenes, aunque sean casados, ¿verdad? Pero ese es otro asunto. La pregunta aquí, después de ver todas estas 5 razones bien comunes por las cuales una mujer le es infiel al varón, o pudiera ser el caso del varón a la esposa, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para preservar el matrimonio? ¿Qué pudiéramos hacer? A ver, me gustaría que opinaran algunos, después de estos breves minutos que he estado hablando, de estos 5 razones. Los que tienen experiencia podemos aprender, o los que no tienen experiencia pueden aprender de los que tienen experiencia, eso quise decir. Así que
Después de analizar todo esto, que probablemente pudiera ser el caso de algún matrimonio de aquí, y si no lo es, gloria a Dios, qué bueno, pero pudiera ser el caso de alguna persona que conoces, alguna pareja que conoces. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para preservar el matrimonio tan afectado y tan dañado y tan atacado que está siendo el día de hoy en nuestros días? ¿Qué pudiéramos hacer? A ver, ¿qué pareja sí con experiencia nos puede decir? Adelante, Alfredo. Pedir perdón. Primero, antes de pedir perdón, pues hay que reconocer que cometimos un error, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es bueno reconocer y luego pedir perdón. A veces el pedir perdón se nos olvida a los varones. Afectamos o tratamos mal a la esposa y decimos, ay, ya que me venga a pedir perdón, ¿yo por qué? Los matrimonios cristianos creo que debemos de proceder de esa manera, ¿sí? Hacer a un lado cualquier indicio de machismo que pudiéramos tener, ¿verdad? No es permitido a los matrimonios cristianos todavía mantener esa conducta. Aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? Entonces, pedir perdón cuando reconocemos que hemos ofendido a la esposa, que la hemos lastimado, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuántos años tienen ustedes de casados? 25 años. ¿Alguien tiene más de 25? Sí, por allá está uno. Ok. ¿Qué pudiéramos hacer? Ok. Estamos hablando, la pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer para preservar el matrimonio? Número 1, dijeron, pedir perdón. Número 2, hacer uso del diálogo, la buena comunicación, una comunicación de calidad, no como la que yo mencionaba hace unos instantes. Sí. Exactamente. Exactamente. Muy bien, muy bien. Lo negativo, cambiarlo a lo positivo. Mi esposa se rayó conmigo. Y yo con ella. ¿Verdad? A ver allá. Sí, es cierto, ahí está la voz de una mujer. Si no te atreves a hacerle un piropo, porque sí, hay hombres tan introvertidos que no se atreven a decirle te amo, qué bella estás hoy. Sí. ¿Qué más, Alex? No rendirse, ¿verdad? No claudicar y decir, no, mejor aquí le paramos, tú por tu lado y yo por mi lado, ¿verdad? Muy bien. No rendirse, no se rindan, aunque las cosas estén color de hormiga. No hay que rendirnos, ¿verdad? Adelante. Comunicación transparente, sincera. Ahora, aquí hay un detalle que yo quisiera preguntar en función a lo que él respondió. ¿El varón no necesita un halago? Sí, no, nadie se muere si no lo tienen. Por ejemplo, oye, qué bonito te quedó el espejo ahí. Agarró el martillo y después de haberse dado un martillazo, a lo mejor el varón es bueno, ¿verdad? Oye, qué bonito pintaste. Reconocer el trabajo, ¿sí? También el varón necesita sentirse amado, ¿verdad? También necesitamos el toque de la mujer, ¿verdad? La palmadita. Adelante, Jorge. El respeto. Así es.
Así es. Sí, Vicente. Ayuda a preservar el matrimonio cuando la amamos en las buenas y en las malas. Cuando hay ese respeto, ¿verdad? Entonces, a veces se falta el respeto. ¿Qué más? Tiempo de calidad. Ya les comentaba yo en alguna de las otras reuniones también que otro de los reclamos por parte de las mujeres no solamente es que se sienten ignoradas, sino que no hay tiempo de calidad, ¿verdad? Procuremos siempre buscar un espacio para estar a solas con la esposa, sin los hijos, ¿verdad? ¿A cuántos les gustaría pasar una noche en un hotel, 5 estrellas, disfrutándose el uno al otro? Pero escuchen esto. Cuando luego decimos en un hotel, disfrutándose, luego como que nuestra mente así rápido, la relación sexual, ¿verdad? No, donde también podemos tener oportunidad para dialogar el uno con el otro. ¿A cuánto les gustaría pasar una noche? Nomás para dialogar, no hagan... Vamos a tratar de terminar con esto. Yo sé que hay muchas cosas que pudiéramos continuar aprendiendo los unos de los otros, pero hay un mineral que produce la tierra que todos conocemos y usamos, la sal, y que su uso y aplicación nos puede dar la clave para la preservación del matrimonio cristiano. Jesús habló de la sal. Abran su Biblia en Marcos 9:50. Y estoy casi terminando con esto. Marcos 9:50. ¿Lo tienen? Dice, buena es la sal, palabras de Jesús. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y escucha lo que dice al final. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. La sal, entre otros de los simbolismos que podemos encontrar en la Biblia, es símbolo de prudencia. ¿Cómo se define la prudencia? La prudencia se define como aquella persona que tiene una mente sana, que tiene dominio propio. Prudencia se define también como una persona sobria, como una persona que tiene templanza, cautela, sensatez. Prudencia se define también como una persona que tiene buen juicio, es decir, sabe discernir entre lo bueno y lo malo y elegir lo bueno. Eso es prudencia. Entonces, la sal es símbolo de prudencia, de acuerdo a lo que pude definir ahí. Y cuando Jesús está afirmando que buena es la sal, yo pregunto, ¿está hablando de manera literal Jesús? En este caso no está hablando de manera literal, lo vamos a comprobar ahorita. Lo que Jesús está tratando en realidad de decir es, la sal, la prudencia, es buena en ustedes porque tiene cualidades no solamente de preservar. Y preservar ya dijimos que significa o se traduce resguardar, amparar, defender de algún peligro, de algún daño. Entonces, cuando Jesús está diciendo, es buena la sal, está diciendo, es buena la prudencia en ustedes. Porque las cualidades que mantiene la sal o la prudencia ayudan a preservar, a resguardar el matrimonio. ¿Sí? Si no somos sensatos en el trato con nuestra pareja, no se puede preservar el matrimonio. Si no somos sobrios, si no tenemos un buen juicio para tratar los asuntos, si le hacemos más caso a los hijos, a veces los hijos nos ponen en contra a las parejas, a la pareja. Entonces,
Dos de las cualidades que tiene la sal es, número uno, para preservar, especialmente en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, donde todavía no existían el método que existe hoy para preservar a través de la refrigeración. En aquel tiempo usaban la sal y preservaban los alimentos perecederos. Preservar entonces es resguardar. Pero otra de las cualidades de la sal es sazonar. Entonces dice, la palabra sazonar significa estar en su punto de madurez, es decir, estar en su estado óptimo de sabor. Sazonar. ¡Wow! ¡Qué buen sazón! Decimos ahí. Hay algunas mujeres aquí que tienen muy buen sazón. Se puede ver en el abdomen de muchos maridos. Entonces, dice Jesús, mas si la sal se hace insípida, y aquí la palabra insípida significa o se traduce falta de sabor, falta de madurez. Es decir, no está en su estado óptimo de sabor. Entonces, si la sal pierde su sabor, dice Jesús, pregunta Jesús, ¿con qué la sazonaréis? ¿Con qué vas a sazonar? ¿Con qué le vas a dar sabor a tu matrimonio? ¿Con qué le darás sabor a tu matrimonio? Entonces, la instrucción de Jesús dice, tened sal en ustedes mismos y tened paz los unos con los otros. Tened paz en el matrimonio. Por eso es importante mantener en nosotros la sal, que simboliza, repito, prudencia. En el contexto de, si ustedes leen los versículos anteriores, Jesús está enseñando acerca de las ocasiones en el que se hace caer. Un cristiano, un creyente hace tropezar a otro. Y aquí la palabra tropezar significa literalmente hacer caer. En este caso puedes con tus hechos hacer caer a tu esposa. Por eso las esposas luego son infieles, o el esposo por eso es infiel, porque provocamos que ellos caigan. A veces nos convertimos en piedras de tropiezo, incitamos, ponemos una trampa a veces para que el esposo caiga o la esposa caiga, por nuestra falta de atención o la falta de respeto o las cosas que todos mencionaron hace unos momentos atrás. Por lo tanto, entonces dice Jesús, tengan sal en ustedes mismos, tengan paz los unos con los otros. Entonces la sal es símbolo de prudencia y la pregunta es esta, ¿sabe usted cómo surge la prudencia? La respuesta es a través de la palabra de Dios y del fruto del Espíritu Santo morando en nuestra vida. Dice Colosenses 3:16, se lo leo rápidamente, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, podrás desarrollar una vida prudente, podrás tener un matrimonio con prudencia, con sal, con buen sabor en tu matrimonio. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué es la paciencia? La capacidad de soportar, ¿verdad? A veces no nos soportamos, no nos aguantamos como parejas. Entonces, la prudencia se desarrolla, número uno, con la palabra de Dios y el fruto del Espíritu morando en nuestra propia vida. Es el ingrediente, la sal que le viene a dar sabor y preserva el matrimonio. No solamente lo preserva, le da sabor. Lo pone en el punto más óptimo del sabor en el matrimonio. Por eso luego pasan los años, cuando se desarrollan estos principios, pasan los años y surgen matrimonios estables. No estoy diciendo matrimonios que ya no tienen problemas. ¿Habrá algún matrimonio que ya no tiene problemas? Levanten la mano. No existen los matrimonios que ya no tienen problemas. Entonces, Jesús antes había ya dicho, antes de estos versículos, Jesús ya había dicho a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, y aquí la palabra desvanecer significa si la sal se hace insípida, pierde su valor. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, ¿con qué se le va a dar sabor a esta sociedad?
Fíjense cómo el día de hoy los matrimonios cristianos se están divorciando casi a la par de los matrimonios que se divorcian en el mundo. ¿Con qué le vamos a dar sabor a esta sociedad cuando les hablamos de Cristo? Entonces, si la sal se desvanece, se echa a perder, pierde su sabor, ya no hay madurez, y dice Jesús, ¿con qué será salada? No servirá más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. Concluyamos entonces. Si un matrimonio no tiene la sal, y dijimos que la sal es la prudencia, simboliza la prudencia, que ayuda como conservante y sazonador, y ese conservante y ese sazonador viene por causa de la palabra y del fruto del Espíritu morando en nuestras propias vidas, entonces tu matrimonio perderá el sabor y no servirá más para cumplir los planes y los propósitos por los cuales Dios estableció el matrimonio. Y es una tristeza. Fíjense cómo es una tristeza el día de hoy cuando nos damos cuenta, pues el hermanito se divorció. Desde luego en los divorcios hay su balance también. Hay ocasiones en que a veces es mejor el divorcio a mantener a las parejas unidas cuando el marido es un drogadicto, es un golpeador, es un irresponsable, etcétera, etcétera. A veces la solución es el divorcio, ¿verdad? Porque ya se hace imposible la relación matrimonial. Pero estoy hablando de matrimonios que son sobrios, prudentes, de buen juicio, que saben discernir entre lo bueno y lo malo y escogen lo bueno, ¿verdad? Entonces, cuando la sal pierde su sabor, cualquier matrimonio empieza a perder el propósito por el cual Dios instituyó el matrimonio cristiano. Entonces, si no hay sal en nosotros, después Jesús dijo más adelante en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Si no hay sabor en nuestra vida, si no hay prudencia, ¿cómo podemos ser luz en medio de las tinieblas de este mundo? ¿Cómo podemos ser luz? No se puede. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.